de Samuel, su capítulo 25, versículo 23 y versículo 24. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuches las palabras de tu sierva. Amén. Vamos a estar hablando bajo el tema: esforcémonos en agradar a Dios. Amén. Cuando nosotros leemos aquí en Primera de Samuel, capítulo 25, nosotros observamos la vida de una pareja que es Nabal, el esposo, y Abigail. Cuando nosotros le damos recorrido a los capítulos anteriores, nos damos cuenta de que David estaba huyendo por su vida porque Saúl, el rey Saúl, procuraba matarlo. En ese entonces, mientras él está huyendo, es que entonces nosotros nos encontramos en el capítulo 25. El profeta Samuel ya había muerto. El versículo 2 dice: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Aquí nosotros observamos una pareja. Ambos eran diferentes. No podemos determinar cómo es que ella, siendo de buen entendimiento, llegó a juntarse con Nabal, un hombre bien malo, un hombre con malas obras, perverso, que de por cierto su nombre Nabal significa necedad o insensatez. Pero al nosotros analizar esto, yo me preguntaba, ahí dice que ella era hermosa, de buen parecer, pero ¿qué cualidades tenía ella que la hacían a ella poder resplandecer en una manera diferente? Cuando nosotros aplicamos esto a nosotros de hoy en día, nosotros nos basamos de acuerdo a lo que nosotros vemos. Vivimos en una sociedad en donde lastimosamente para nosotros sentirnos bellas pensamos carnalmente y pensemos que tenemos que añadirnos cosas que en realidad Dios nunca nos puso al principio. Nosotros vemos alrededor, vemos la sociedad, vemos las otras mujeres y lastimosamente cuando nosotras no estamos paradas en la palabra del Señor, cuando no tenemos un encuentro genuino, permitimos que el enemigo ponga cosas en nuestra mente y nos empezamos a comparar. Pero ahí es donde nosotros tenemos que pensar y meditar de dónde viene la belleza. Si nosotros vamos desde el principio, nosotros nos damos cuenta de que Dios nos creó conforme a su semejanza. Es decir, que cada una de nosotros somos hijas por creación. Pero todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón no solamente es una hija de creación, sino que también es una hija de adopción. Y cuando nosotros adoptamos este concepto, esta verdad en nuestras vidas, tenemos que parar y meditar y pensar: Señor, ayúdame a no ver hacia afuera, ayúdame a no compararme con las mujeres de este mundo, ayúdame a ser diferente, ayúdame a resplandecer las virtudes que tú me has dado conforme a lo que nosotros vemos en Proverbios su capítulo 31, la mujer virtuosa. Abigail tenía ciertas cualidades que nosotros debemos de admirar. En cuanto al carácter de ella, nosotros podemos ver la mujer virtuosa dentro de ella. Nabal era un hombre bien malo, pero era un hombre bien rico.
Es decir, que las riquezas que él tenía, ella también tenía parte de eso. Pero aunque tenían muchas riquezas, eso no cambió la perspectiva de ella en cómo servirle a Dios y en cómo agradar a Dios. Resultó que David había escuchado de Nabal y era el tiempo en que estaban esquilando las ovejas. Esquilar significa que le quitaban la lana, el vellón, el pelo. ¿Por qué? Porque de esa lana es que entonces hacían las telas, se podía hacer un negocio. Es decir, que si tenía 3,000 ovejas, era un negocio muy próspero y esa hacienda se encontraba en Carmel. Podemos llegar a decir que este hogar en verdad no tenía necesidad. Pero aunque eran prósperos, aunque eran ricos materialmente, había una diferencia entre Abigail y Nabal. Nabal era rico financieramente, tenía materialmente en donde no le podía faltar, pero en cuanto a su carácter, en cuanto a su servicio a Dios, él tenía un corazón sucio, él tenía un corazón opacado por la avaricia y por la codicia. Cuando nosotros seguimos leyendo en el versículo 4 dice: y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y le dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y pasa todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladoras. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hayan por tanto estos jóvenes gracias en tus ojos porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Dice la palabra del Señor que era día bueno. Era el tiempo en donde estaban cosechando la lana, es decir, que había una abundancia en ese tiempo. En el hecho de que David le dice a estos 10 jóvenes: vayan, es tiempo de que él está esquilando sus ovejas. Ellos habían hecho el trabajo de cuidar a los criados de Nabal mientras ellos estaban en el desierto. Pero lo que David no esperaba era la reacción de Nabal. Dice aquí: cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas palabras en nombre de David y callaron. Ellos hicieron exactamente y dijeron lo que David les habían dicho y esperaban la respuesta. Pero la reacción de Nabal no fue nada agradable. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vieron y dijeron a David todas estas palabras. Lo que nosotros vemos en Nabal es que él tenía un corazón lo opuesto de lo generoso. Él lo que tenía era un corazón lleno de avaricia. Porque si nosotros analizamos los versículos, él dice: mi pan, mi agua, la carne que yo he preparado. Pero donde él estaba equivocado, y a veces nos pasa hoy en día, es que todo lo que está en la tierra, todo lo que habita en la tierra y su plenitud le pertenece al Dios de los cielos. Y nosotros tenemos que entender que nada no es de nosotros ni nuestra propia vida. Pero Nabal, él hasta fingió
mintió en decir que no conocía quién era David, que no había escuchado de él. Pero todos habían escuchado de David, el que peleaba con la mano del Señor a su lado. ¿Cómo no iba a conocer quién era David? Cuando esos jóvenes regresan, es que entonces vemos la humanidad de David resaltarse, dice el versículo 13. Entonces David dijo a sus hombres: cíñese cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres. Y dejaron 200 con el bagaje. Allí David sale pensando: ¿cómo es que me trata de esa manera? Si yo he hecho tan bueno con él. Hemos cuidado de sus criados y ahora él me trata de esta manera. No me quiso dar de lo que Dios ya le había dado. Pues entonces vámonos y arreglemos este asunto. Pero ahí es donde nosotros tenemos que percatarnos y entender que la venganza es del Señor y que nosotros nunca deberemos de poner nuestras manos adentro de un asunto. Porque acaso Dios no sabía lo que estaba aconteciendo. Pero más sin embargo, en la humanidad de David, él va con su espada ceñido y también va con el grupo de 400. Pero había un criado de Nabal que va hacia donde Abigail para contarle lo que había acontecido. Y debido a la reacción de Abigail, nosotros vamos entendiendo un poquito más las características que la hacían a ella mucho más hermosa, no solo físicamente, sino en cuanto a su carácter, en la disposición de agradarle a Dios a pesar de la reacción de su esposo. Dice aquí: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido. Saherido significa que los ha tratado mal, que les ha dicho cosas que nunca debería de. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Es decir, que lo que David le había dicho a Nabal era una verdad. Era cierto que ellos estaban ahí. Hasta incluso le dijo a Nabal: pregúntale a tus criados. Pero Nabal, en su necedad, en no aceptar la verdad, en él poder agarrarse de lo que él tenía, sus posiciones, y no querer dar, es que decide no escuchar. Y ahora vemos que ese criado va y le dice a Abigail: es cierto, todo lo que David ha dicho es cierto, pero ahora mira lo que ha venido a esta casa. Mira el problema que ha llegado a la casa por la necedad de Nabal. Y aquí es donde yo meditaba y yo me preguntaba: en el matrimonio hay dos, y aunque son una sola carne, la salvación es individual. Había llegado el problema a este hogar. A Nabal no le importó, pero entonces este criado va donde Abigail, y yo me imagino que Abigail se puso a meditar y a pensar: ¿y ahora qué hacemos? El versículo 17, el criado hablando hacia Abigail le dice: ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. En esos momentos
A veces nosotros tenemos que parar y meditar. Tenemos que luchar por nuestra salvación. Tenemos que luchar por nuestra vida espiritual. A veces llegan problemas a los hogares y en vez de pedirle al Señor la ayuda, empezamos a señalar y poner el dedo porque tú haces de esta manera. Pero aquí nosotros no vemos que Abigail salió corriendo y maltrató a Nabal por lo que había acontecido. No fue donde Nabal a decirle por qué actuaste de esa manera, porque él era un hombre necio. Hay un proverbio donde compara que es mejor acercarse a una osa que le han quitado a sus ositos en vez de acercarse a un necio, a un patuo, porque no le entra nada. Y a veces es mejor ir hacia Dios y pedirle la dirección en vez de gastar la saliva, en vez de volvernos pero tan ansiosas y locas porque la pareja no quiere escuchar. Es cierto que es una ayuda para nosotras, pero en cuanto a nuestra vida espiritual es individual. Si no quiere obedecerle a Dios, déjelo. Si no quiere luchar, déjelo. Si no quiere venir a la casa del Señor con usted, déjelo. Pero usted luche en agradarle a Dios. Usted luche en obedecerle a Dios. Abigail significa la alegría del Padre. Queremos nosotros agradar a Dios. En vez de estar en la casa porque el esposo no quiere venir, déjelo y véngase. Si el esposo no quiere ayudarlo a buscar de Dios, el Señor está con usted. Pero nunca piensa que esté sola cuando el problema llegue al hogar. Como estábamos aprendiendo el domingo, esto es una dependencia total en Dios. Que Dios bendiga a los esposos que nos ayudan, pero en el momento que no están, en el momento que ya no quieren seguir, aún antes de esto, el compromiso es con Dios. Abigail, al escuchar esto, se preocupa en atender la situación. Dice el versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asno. Es decir, que esta mujer era una trabajadora. Era una mujer luchadora, porque de una manera u otra tenía comida ya a la mano listo para darlo. Imagínense 5 guisados de oveja. A veces cuesta hacer un guisado de pollo porque no hay tiempo. Pero ella halló el tiempo y lo tenía ahí preparado, y ella vio el problema y ella dijo: no, yo no voy a apoyar la necedad de Nabal. Yo voy a ser diferente. Yo voy a demostrar que soy una hija de Dios. No se unió al pecado, no se unió a la deshonra, no se unió a desobedecerle a Dios. Y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Pero ambos le servimos al mismo Dios. No podemos ser partícipes del pecado aún en un matrimonio. Hay que ser diferente. Hay que honrar a Dios por encima del hombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ella toma todo esto, le dice a sus criados: vayan adelante, yo voy. Versículo 20. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano. Y David pensando: he guardado todo lo que tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. David, en su humanidad,
ya iba con el pensamiento de aniquilar, de destruir, de matar a todos, porque no le pagó bien, sino le que pagó mal por el bien que le había hecho. Y aquí es donde nosotros tenemos que parar y meditar. Del Señor es la venganza. Nunca debemos de nosotros tratar de arreglar los problemas. Cuando alguien nos haga un mal, que nos dice la palabra que hay que voltear la mejilla. Nos dan en un lado, darle la otra. Pero nunca maquinar en contra. Porque el mal va a ser para ellos, pero para nosotros también. Pero entonces Abigail, cuando ella vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Vemos aquí que ella tenía un corazón humilde. Ella había reconocido que Nabal estaba mal, pero ella no quería ser participante de ese mal, sino que en la sabiduría que Dios le había dado, en ese buen entendimiento que la hacía hermosa, ella meditó: llevaré lo que supuestamente Nabal tenía que darle, yo lo voy a llevar, yo voy a buscar cómo meterlo encima de los asnos, pero yo lo voy a hacer. Y voy a ponerme de rodillas y pedirle perdón. Pero a veces lastimosamente preferimos ser orgullosas en vez de humillarnos. Era un hogar próspero materialmente. Y a veces no es que el dinero sea malo, sino que es el amor al dinero. Pero aquí Abigail, aunque ella venía de un hogar de mucho dinero, de mucho materialmente hablando, a ella no le importó ponerse de rodillas, porque había una ofensa, había que haber pedido perdón para que no viniera un masacre a su hogar. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sea sobre mí el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha la palabra de tu sierva. Yo me puse a meditar. A veces cuando llegan los problemas en el hogar, a veces somos muy rápidas al hablar. Parecemos escopeta o un rifle. No, que tú, que eso, que lo otro, mira, ay, no, y sale hasta en otro idioma. Y no paramos y meditamos. En vez de nosotros empezar a poner el dedo, que porque tú, que porque yo, es preferible parar, meditar, pensar, sobre todo ir ante la presencia de Dios y pedirle la ayuda y la sabiduría para saber cómo solucionar los problemas. Porque a veces en los argumentos el uno se daña al otro. Y ya cuando haya salido la palabra, ya no hay vuelta atrás. Y aunque existe el perdón, se pueden perdonar y puede decir que se puede olvidar, pero ya está marcada la mente de lo que usted o lo que yo haya dicho. Y ahí es donde tenemos que pedirle al Señor el dominio propio sobre la lengua. Porque con la lengua o podemos maldecir o podemos bendecir. Y si queremos usar la lengua para bendecir, necesitamos la sabiduría de Dios. Y para recibir la sabiduría de Dios, nos tenemos que empapar de la palabra. ¿De la palabra de quién? No de un libro, sino de la palabra de Dios. Porque este es el pensamiento pasmado para que nosotros entendamos cómo conducirnos en medio de esos problemas.
Ella no levantó la voz, no maltrató a Nabal y no maltrató a David. Y por esa conducta, por ese carácter que a veces a nosotras nos hace falta y le tenemos que pedir al Señor, es que entonces